Coordinadora del componente, perfecto, quien es la coordinadora del componente de difusión y de redes, y quien les habla, Patricia Guerrero, asesora del proyecto Un Valle del Conocimiento. Les recordamos, por favor, diligenciar el formulario de asistencia, el cual se ha colocado en el chat de esta reunión. Voy a leerles rápidamente el orden del día de la sesión inaugural. Después, cuando ya cada uno vaya a hablar, entonces haré una pequeña presentación de cada uno. Entonces, primero tendremos las palabras de apertura del director científico del proyecto, doctor Henry Caicedo Asprilla. Después, un corto saludo de la doctora Claudia Zúñiga y de la doctora Claudia Marcela Sanz. A continuación, vendrán las ponencias del doctor Julián Ferro, de la doctora María Camila Patiño, y el doctor Rubén Darío Sinisterra, quien nos hará una pequeña introducción y motivación de lo que será su sesión del próximo jueves 9 de septiembre. Y finalmente ya tenemos la sesión de cierre. Entonces, muchas gracias y damos paso ya al doctor Henry Caicedo Asprilla, quien es el director científico del proyecto Un Valle del Conocimiento. Él es doctor y magíster en Economía y Gestión de la Innovación de la Universidad Autónoma de Madrid, magíster en Ciencias de la Organización y economista de la Universidad del Valle. Cuenta con 23 años de experiencia como docente e investigador en temas de innovación tecnológica y política pública. Como les dije, actualmente es el director científico del proyecto Un Valle del Conocimiento y profesor titular de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle. Profesor Henry, el micrófono y la pantalla es suya. Adelante. ¿Me escuchas? Se escucha muy bien, sí. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias a todos los invitados, doctora Claudia Zúñiga de la RUPIT, doctora Claudia Marcela, a ti, Patricia, que por mucho tiempo fue la gestora. De verdad que es un honor tener a la doctora Patricia acá, porque fue la gestora de la RUPIT. En su momento fue la primera que hizo una OTRI, una oficina de transferencia de tecnología en el Valle del Cauca, y creo que en Colombia fue de las gestoras también de eso, y es un honor que nos acompañes en este curso. Igual al señor decano de la Universidad de San Buenaventura, porque la San Buenaventura ha creído en este proyecto, lo ha impulsado. De hecho, la doctora Claudia, la coordinadora de una de nuestras coordinadoras del componente de transferencia de tecnología, es de la Universidad de San Buenaventura, y es quien va a certificar este curso corto a empresarios. De verdad que muchísimas gracias, doctor Alberto, decano, por confiar en nosotros, por colocar su nombre, su reputación de su universidad, y apoyar en este proceso de formación a un segmento de la sociedad tan importante como es el grupo empresarial. Este curso lo hemos orientado solamente para empresarios. Queremos que los empresarios nos empecemos a meter de lleno en temas muy actuales de lo que es la gestión de la tecnología y la medición de los intangibles. La idea con este curso son básicamente tres. Una, empezar a sembrar y fortalecer a los empresarios en formación de lo que es la gestión de la tecnología y su importancia y su relevancia para sacarnos de la actual crisis, que ya se veía venir inclusive antes del 2019, ya se venían dando visos de crisis. Nosotros los economistas que manejamos datos sabíamos que el 2019, 2020 y 2021 inclusive iban a ser años muy duros. Ya se venían con algunos indicadores muy negativos, ¿sí? Que no eran negativos todavía en el sentido del signo, pero sí se veía la tendencia que venían cayendo. Desempleo, la productividad, ¿sí? La productividad del país y una especie de crisis mundial. Ya se veía una recesión mundial
a raíz de algunos temas de China y Estados Unidos. Ya se veía venir. Pero resulta que la pandemia lo aceleró y colocó al mundo totalmente de cabeza. El mundo no va a volver a ser el mismo después de esta pandemia. Eso no, la forma de organizar las empresas, la forma de vender, los canales de distribución, los productos que la gente va a comprar, porque hoy hay una mayor conciencia sobre temas que hace 2 años no se tenían. Entonces, los nuevos productos, la forma en que se va a vender, los productos que la gente va a comprar, la manera en que los va a recibir, eso, todo eso va a cambiar. Y quieras o no, desde la empresa más grande hasta la más pequeña, le va a tocar implementar nuevas maneras de hacer las cosas. Entonces, nosotros sabemos eso, lo tenemos claro y por eso queremos que nuestros empresarios no se vayan a quedar atrás en esta temática, no se vayan a quedar atrás. Entonces, el primero es esa formación. La segunda es, hombre, queremos invitar a los empresarios a que a partir de unos 15 días más o menos, abramos el Valle del Conocimiento y la RUPID y la Gobernación, vamos a abrir una plataforma que hemos llamado Banco de Oportunidades de Innovación. Y como de lo que se trata es resolver problemas, porque hace un ratico dije que esto no va a volver a ser igual. Entonces va a haber muchos desafíos, muchos retos y muchas estrategias innovadoras para las empresas. Entonces nosotros queremos y aspiramos a través de esa plataforma que llamamos Banco de Oportunidades de Innovación, que las empresas nos digan cuáles son sus retos, nos participen cuáles son sus expectativas de innovación, de cambio, dónde están evaluando que pueden hacer algún tipo de transformación. Y nosotros los vamos a consignar y la idea de ese banco de oportunidades es ayudarles también a buscar solucionadores de esos retos. Nosotros tenemos una base de investigadores muy grande. Nosotros tenemos más o menos 2.000 investigadores adscritos a nuestras universidades. Pero no solamente tenemos los 2.000 investigadores adscritos, sino que también nosotros sacamos profesionales, nuestras universidades sacan egresados a un ritmo de más o menos 1.800, y los que tengan mejores datos me corrigen, a un ritmo de 1.800 egresados por año, que hacen maestrías, que hacen doctorados, que hacen esfuerzos y que tienen capacidades de brindar servicios. Queremos que en este banco de oportunidades atraer esa masa de gente muy calificada, formada ya afuera, aquí, con nosotros mismos, y que son capaces de vender servicios. Entonces, ¿por qué no escribirlos en un banco y canalizarlos? Eso también. Entonces, las empresas serán nuestros demandantes y los investigadores más los egresados expertos se pueden fácilmente ser oferentes. Entonces, en más o menos 15 días, cuando tengamos lista toda la plataforma tecnológica, lanzaremos y les pondremos en conocimiento a ustedes ese espacio de trabajo. ¿Por qué ese banco de oportunidades? Porque es que resulta que hay muchas veces plata. Acaba de cerrarse una convocatoria de MinCiencias. Hace 15 días se cerró una parte y el viernes se cerró la otra parte. Y mucha gente no pudo participar porque no tenía proyectos a la mano consolidados. Bueno, ¿y por qué? Pues porque no hay líneas de base, porque no se tienen muchas veces los temas claros, bien identificados. Entonces, este banco de oportunidades lo que busca es eso, no dejar pasar esas oportunidades, como su nombre lo indica, banco de oportunidades, no dejar pasar esas oportunidades de recursos que están, ya sea a nivel nacional, internacional, MinCiencias, saca muchos convocatorias, pero el Valle a veces no, el Fondo Emprender del SENA, no aprovechan porque no tenemos los proyectos formulados, porque no tenemos los procesos identificados. Entonces, el Banco de Oportunidades quiere llenar ese vacío. Y finalmente, la invitación a los empresarios es que muchas veces los empresarios hacen esfuerzos, pero no
no se les reconoce esos esfuerzos en innovación, esos esfuerzos en diseños, esos esfuerzos en nuevos productos. No se les reconoce porque en Colombia hemos detectado que no sabemos visibilizar los intangibles. Hoy las empresas valen más por los intangibles que por los recursos físicos. Hace un año, así que el dato puede haber variado un poco. Hace un año más o menos me llegó a una base de datos que estoy inscrito de la valoración de las más grandes empresas del mundo. Y por ejemplo, Facebook, Google y muchas de estas que cotizan en bolsa, sus intangibles son del orden del 80% y los tangibles son del orden del 20%. Es decir, que hoy las empresas valen más por sus intangibles, por sus diseños, por su propiedad intelectual, por su marca, por su reputación, por sus redes, por su capital relacional, valen mucho más que por los activos que realmente tenga, por las máquinas y por las plantas, por lo físico que tenga. Entonces, la invitación en este curso también es ayudarnos a pensar en eso y queremos que las empresas que lo tengan a bien comiencen a implementar instrumentos de ese tipo. Aprendan a medir esos intangibles, a conocerlos y a medirlos para luego promocionarse como una empresa que no solo vale por sus máquinas o que no solo vale por su plan, por sus bodegas, no, pero que también vale por el capital humano que tiene, que va por la marca, por los esfuerzos que han hecho nuestros empresarios, que llevan 20, 15, 10 años luchando a brazo partido y han ido consolidando una marca, se han ido posesionando y eso vale, eso tiene valor y muchísimo valor. Entonces, un poco el interés de este curso es arrancar en ese, que los empresarios tengan una técnica y una manera de valorar eso para que se promocionen, se vendan. El mercado mundial está abierto. No solamente las acciones son de la financiación de los procesos, solamente aquí en Colombia, también internacionalmente hay cosas. Pero si uno las sabe vender, pero sí, si uno las sabe vender, créame que los recursos se atraen. Entonces, un poco la intención de estas sesiones de trabajo que los hemos invitado tienen esa perspectiva. Primero, la formación, la formativa. Segundo, la solucionativa, la solucionática. Es que tenemos que empezar a ser parte no de la problemática, sino de la solucionática. ¿Sí? Y eso es lo que estamos invitando. Entonces, el Banco de Oportunidades espera eso. Y finalmente, el monitoreo y seguimiento de los intangibles. Yo, pues, para un poco en aras del tiempo, esa es la presentación. Declaro como director científico del proyecto Un Valle del Conocimiento y como representante de las universidades RUPIF, la Gobernación y el SENA, de este proyecto de regalías, declaramos formalmente abierto este curso que tendrá 10 secciones, más o menos 12 secciones. Esperemos que, y si es necesario, si ustedes los empresarios consideran que es necesario un poquito más, no hay ningún problema. Nosotros hacemos todo el esfuerzo que sea necesario para que queden lo mejor empapados y lo mejor informados posible sobre esta temática. Entonces, a partir de ese momento, consideremos que empezamos el curso y como se habrán tenido ustedes noticias, acabamos de finalizar hace una semana un diplomado con 30 secciones, muy interesante, con más de 500, más de 1000 personas, y que esas 1000 personas fueron capaces de construir a la fecha, más o menos, hoy tenemos 120 proyectos que ya están en su fase de formulación y están ya, algunos se dispararon y se aventuraron a la convocatoria de MinCiencias, otros todavía están en proceso de madurez, pero fue una experiencia muy bella con ese diplomado y esperamos que con este curso dirigido exclusivamente a empresarios también sea una experiencia muy positiva. Muchas gracias por acompañarnos y declaramos formalmente abierto este curso. Muchísimas gracias, profesor Henry. Como ustedes ven, es un curso que va a ser muy importante para ustedes.
profesor Henry nos ha dado una fuerte motivación. Le damos la palabra a la doctora Claudia Zúñiga. Como ya lo dijimos, es la coordinadora de la Red de Universidades por la Innovación en el Valle del Cauca y es la directora de Investigación y Transferencia de Tecnología de la Universidad Santiago de Cali. Profesora, tiene la palabra. Muchas gracias, doctora Patricia. Bueno, desde la Red de Universidades para la Innovación del Valle del Cauca, RUPIP, es un placer presenciar este evento inaugural del curso de Gestión de Conocimiento de Tecnología e Innovación para la reactivación económica a las empresas micro, pequeñas, medianas y grandes. Quiero dar un saludo muy especial a nuestros invitados que nos acompañan en el día de hoy este evento tan importante, al doctor Julián Ferro, director de Transferencia y Uso del Conocimiento del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, a la doctora María Camila Patiño, asesora de la Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación del Departamento Nacional de Planeación, al doctor Luis Alberto García, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de San Buenaventura, Cali, y como lo mencionaba hace un momento el doctor Henry, han sido pieza fundamental la Universidad de San Buenaventura en el apoyo de todo el proceso y de desarrollo de este curso. Al doctor Luis Alberto García, decano de la Facultad de Ciencias Económicas, al doctor Iber James Quiñones, dinamizador SECNOVA regional del Valle, también un gran aliado para nosotros, miembro de la Red de Universidades para la Innovación del Valle del Cauca, con un papel protagónico dentro de todo el ejercicio que realiza el SENA. Al doctor Rubén Darío Sinisterra, profesor titular de la Universidad Federal Minas Gerais de Belo Horizonte, Brasil. Muchas gracias, doctor Rubén, por estar aquí. Indudablemente es importante reconocer todo el gran trabajo que viene desarrollando todo el equipo del doctor Henry Caicedo, un saludo especial para él como director científico del proyecto Un Valle del Conocimiento, la doctora Claudia Marcela Sáenz, coordinadora del componente de difusión del proyecto Un Valle del Conocimiento, y por supuesto a la doctora Patricia Guerrero como asesora del proyecto Un Valle del Conocimiento, que se ha integrado a todo este trabajo que realiza el proyecto con unos muy buenos resultados. Desde la RUPIP estamos complacidos del excelente trabajo que ha realizado el proyecto Un Valle del Conocimiento en conjunto de la Gobernación del Valle del Cauca y de los demás ecosistemas, brindando en el departamento alternativas para el fomento de la ciencia y la tecnología, principalmente en el apoyo al sector empresarial, con escenarios como estos que impulsan la reactivación económica por medio de herramientas como la gestión del conocimiento y la transferencia tecnológica, así como la articulación de redes de investigación. Consideramos que esta iniciativa es fundamental para contribuir a los indicadores de competitividad del departamento, desarrollando desafíos a nivel empresarial, por medio de una cooperación entre todos los actores del ecosistema de CTI y ofreciendo oportunidades para el crecimiento y fortalecimiento del sistema de innovación regional. Consideramos también desde la RUPIP muy importante que estos escenarios se conviertan en espacios clave, donde ustedes serán los protagonistas. Creo que es importante mencionar aquí que hace poco tuvimos una reunión con el ministerio en donde estábamos hablando de la definición del COMPES. Cómo desde todo este departamento de planeación, de una u otra manera, tenemos retos importantes que no solamente deben estar, digamos, focalizados en la capital, sino que necesitamos de una u otra forma poder entender cómo funcionan las regiones y que haya una descentralización de lo que es la CTI. Desde el CODEPTI, que es el Consejo Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación del Valle del Cauca, se hace un trabajo muy decidido, un trabajo que se toma con muchísima disciplina, jalonando, digamos, recursos importantes para nuestro departamento del Valle del Cauca. Debemos seguir trabajando en conjunto, debemos seguir dinamizando este trabajo entre la academia y la industria y que toda esta inversión no se vea como, digamos, como algo que sea temporal, sino como algo que realmente nosotros podamos apropiar y que sea sostenible en el tiempo. Realmente hay que darle el valor que tiene la academia y cómo la academia de verdad puede contribuir, por ejemplo, a procesos de sofisticación en la industria. Y es por eso que invitamos nuevamente a que todos los empresarios que son nuestros amigos y que hacen parte del equipo sigan trabajando unidos con nosotros como red de universidades a través de proyectos como estos y muchos más para seguir fortaleciendo este Valle del Cauca. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, doctora Claudia, muchas gracias y así será. Bueno, a continuación unas palabras de la doctora Claudia Marcela Sáenz, coordinadora del componente de difusión y redes del Valle del Conocimiento, profesora de la Universidad San Buenaventura. Adelante, profesora. Buenas noches a todos. Agradezco a nuestros invitados especiales, a los aliados, los conferencistas, empresarios y los participantes que nos acompañan en la noche de hoy. Estoy cumpliendo una doble función, por un lado como coordinadora del componente de difusión y transferencia del proyecto Un Valle del Conocimiento y por otro lado como representante de la Universidad San Buenaventura, y me permito en este sentido ofrecer unas palabras de bienvenida a este importante espacio de formación en el que para la Universidad San Buenaventura es un gran honor respaldar el curso de gestión del conocimiento, tecnología e innovación para la reactivación económica de las empresas micro, pequeñas, medianas, liderado por el proyecto Un Valle del Conocimiento. Como el profesor Henry nos decía ahora, la pandemia nos puso de frente a grandes desafíos para la sociedad y nos permitió evidenciar que ya estos problemas estaban en nuestro entorno, pero no eran atendidos con la prioridad requerida. Entonces, gestionar el conocimiento es una habilidad, es una herramienta, pero también es una responsabilidad de las organizaciones frente a esta nueva situación que estamos viviendo, que nos va a permitir sacar a flote los conocimientos tácitos de los colaboradores en las organizaciones y convertirlos en una invaluable información explícita que está demostrado en múltiples casos internacionales que es la forma más directa para promover la innovación. Es por esto que la gestión del conocimiento y la tecnología no es solamente una asignatura pendiente para las empresas, sino una necesidad urgente por ser desarrollada y aplicada en todo nivel. Los invitamos a unirse a esta importante experiencia de formación que nos permitirá afianzar ejercicios de transferencia como entre los actores del sistema de ciencia y tecnología, participando en iniciativas como son el Banco de Oportunidades de Innovación, que nos llevarán a incrementar nuestros indicadores de competitividad y llegar a posicionarnos como lo deseamos, como el Valle del Conocimiento. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, profesora Claudia. Y después de estos saludos y de esta parte introductoria, damos paso al doctor Julián Ferro, quien es el director de transferencia y uso del conocimiento del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. El doctor Ferro es ingeniero industrial con énfasis en investigación de operaciones y opción de emprendimiento de la Universidad de los Andes y magíster en ingeniería industrial de la misma universidad. Doctor Ferro, muchas gracias por estar aquí con nosotros, por acompañarnos y por todo lo que usted nos va a presentar a este grupo tan interesado precisamente en todo lo que usted nos tenga que decir. Adelante, doctor. Patricia, muchas gracias. Henry, un saludo muy especial. Siempre que tengo una oportunidad, te agradezco la oportunidad de compartir con ustedes en múltiples espacios. La verdad es que somos muy contentos de que nos inviten a participar en los espacios que ha venido generando el Valle, porque indudablemente ese tipo de proyectos pues, generan una fortaleza grande en todos los desarrollos que se han venido dando. Yo preparé una presentación, voy a tratar de hacerla corta, sobre todo porque entiendo que pues somos varios ponentes, entonces voy a tratar de manejar el tiempo más o menos acotado. ¿Me confirman si están viendo mi pantalla? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Perfecto. Entonces básicamente, Henry lo venía hablando, y es que indudablemente la ciencia, tecnología e innovación es un motor de desarrollo importante para el desarrollo de las empresas y los países. Eso para nadie es un secreto. De hecho, los grandes desarrollos en el mundo y las grandes crisis en el mundo realmente han sido afrontadas por apuestas de ciencia, tecnología e innovación. Un ejemplo clarísimo es lo que estamos viviendo en la pandemia, pero indudablemente, por ejemplo, el desarrollo de países
como Corea del Sur, etcétera, pues han demostrado este tipo de apuestas muy, muy alineadas con temas de ciencia, tecnología e innovación. Y eso realmente involucra varios actores, no es solamente la academia por un lado, es importantísimo la participación de las empresas, los centros de desarrollo tecnológico, etcétera. Y ahí empieza a haber una confluencia de actores importantes para desarrollar la ciencia, tecnología e innovación y sobre todo para el desarrollo de nuestros territorios y de lo que es realmente los países de forma general. Entonces, en la medida que uno tenga apuestas fuertes en temas de ciencia, tecnología e innovación, pero sobre todo apuestas direccionadas con propósitos claros, pues realmente responde a un tema que es fundamental. En ese contexto, esto lo voy a tratar de pasar rápido porque creo que es un tema que es clave y es sobre todo cuando uno empieza a mirar la relación de los países desarrollados con las apuestas y la inversión que hacen en temas de ciencia, tecnología e innovación, pues ve una relación muy fuerte, sobre todo en la cantidad de recursos que están invirtiendo en ciencia, tecnología e innovación y el grado de desarrollo. Entonces uno encuentra países como Estados Unidos, Japón, Alemania, realmente como líderes en toda esta inversión en temas de ciencia, tecnología e innovación. Y pues claramente pues esto tiene una relación directa con el desarrollo de los países. Colombia, si se dan cuenta, está un poquito más abajo, pero lo que nos está mostrando esto es pues que realmente hay que seguir fortaleciendo como este tipo de apuestas. Y esto está muy de la mano con inclusive las recomendaciones que han hecho las misiones, digo las misiones porque hemos tenido 3 misiones de sabios a lo largo de la historia, y de hecho en la misión la primera misión de sabios, incluso ya se empezaba a hablar de hacer una apuesta acelerada por temas de ciencia, tecnología e innovación, temas de educación, etcétera, que realmente repercutieran en todo este tema de desarrollo. Incluso la misión internacional de sabios de 2019, que usted sabe que fue una misión que tuvo cerca de 47 expertos, pues empezó a decir, nosotros tenemos que apuntarle por lo menos a llegar a este 1.5% que está muy alineado inclusive con las metas del Plan Nacional de Desarrollo y sobre todo con el Pacto por la Ciencia, Tecnología y la Innovación, que se vuelve en la base para constituir un sistema de conocimiento para la Colombia del futuro. Y sobre todo en una época como la que estamos viviendo, creo que este tipo de apuestas se vuelven muy fuertes. Cuando uno analiza, por ejemplo, los resultados de que el Observatorio Colombiano de Ciencia, Tecnología e Innovación nos está mostrando para lo que fue en la medición 2020, encuentra cosas interesantes acá y sobre todo es un tema que llama mucho la atención y es una apuesta muy decidida también del sector empresarial por apuestas en temas de innovación, donde en 2020 tuvieron un incremento grandísimo, muy de la mano, yo creo que también tiene que ver con la pandemia, porque hay un tema, por ejemplo, de hospitales, etcétera, que hicieron apuestas muy fuertes en temas de innovación, que eso también va ligado a temas de I+D. En ese contexto, pues desde el mismo Plan Nacional de Desarrollo, se involucra el Pacto por la Ciencia, la Tecnología e Innovación, y empieza a hablar de varias cosas, de desarrollo de sistemas nacionales y regionales integrados y eficaces. Y eso es importante porque si bien uno empieza a hablar que se empieza a consolidar el ministerio, se está fortaleciendo el sistema de ciencia, tecnología e innovación, muy articulado con el sistema de competitividad. Eso también tiene que articularse con lo que está pasando en las regiones. Y creo que lo que está pasando en el Valle es un ejemplo claro de este tipo de articulación que se está dando entre la academia, la empresa, el Estado, la sociedad, e incluso, pues ya lo contaban al principio, se están articulando inclusive desde lo que está pasando en la formulación del COMPES de CTI. Una apuesta muy decidida también para duplicar la inversión tanto pública como privada en temas de ciencia, tecnología e innovación. Y esto es importantísimo porque las apuestas no pueden ser solamente desde el factor público, sino tienen que haber apuestas muy decididas también desde el factor privado. Realmente apostarle a productos y servicios con altos contenidos de valor agregado que están soportados en todos sus procesos de generación de conocimiento que van involucrados muy de la mano, sobre todo con la academia detrás de eso. Todo lo que es tecnologías, investigación, innovación y desarrollo productivo y social, muy enfocado también a los temas competitivos de la región, a tener como todo ese banco, también que Henry lo mencionaba al principio, y es ese banco inclusive de propuestas que están muy articuladas con las demandas territoriales
territoriales, con las apuestas territoriales que apunten también al desarrollo productivo, que por ejemplo en un tema ahorita como la reactivación económica se vuelve fundamental. Nosotros lanzamos hace poquito una convocatoria que no estoy seguro si es la que se refería a Henry, pero fue la que lanzamos con el SENA, que fue SENA Innova, que está apuntando a todo este direccionamiento de la reactivación económica en diferentes focos. Y nos encontramos acá. Primero, fue una convocatoria demasiado exitosa. Tuvimos cerca de 631 propuestas y más de 500 empresas que se articularon con esta convocatoria y que presentaron propuestas a esta convocatoria. Y eso muestra realmente la apuesta que está haciendo el sector productivo por temas de ciencia, tecnología e innovación, sobre todo para el tema de reactivación económica. Y un tema que viene muy ligado, que es el tema de la innovación para un país más moderno. Y eso no es una apuesta que solamente debe ser de Miniciencias, sino que inclusive debe estar articulado, por ejemplo, con entidades como Impulsa o el Ministerio de Industria y Comercio, etcétera, que realmente va muy de la mano, pero inclusive con las regiones y claramente con el sector productivo, las gobernaciones, con lo que está pasando en ese contexto. De acá pasan varias cosas, y es que, primero, pues el ministerio, usted sabe que se logra consolidar en este gobierno, se hace una apuesta muy fuerte durante ese gobierno, pero sobre todo empieza a trabajar en la formulación y articulación de la política pública para la generación de conocimiento, la innovación, la apropiación social y la competitividad, ¿sí? Y esto es importantísimo, porque si bien antes de ser ministerio estaba Colciencias, que manejaba todos los instrumentos, y seguramente uno sigue viendo las convocatorias, y sigue entrando a la página del ministerio por las convocatorias, etcétera, empieza a tener un rol fundamental en temas de política pública. Y eso involucra empezar a pensar el ministerio de una forma diferente, ¿sí? Y ahí cobra relevancia inclusive la estructura organizacional, porque los viceministerios deben estar, y en empezar a pensar en toda esa estructura de política pública, ¿sí? Muchos conocen, de hecho, hoy, antes de ese evento, simultáneamente la UIS estaba trabajando en un evento que hablaba de toda la ley de spin-off, que realmente apunta al desarrollo empresarial muy articulado de resultados de investigación. Y empezamos a mostrar diferentes temas que están pasando, por ejemplo, desde las universidades, de cómo han empezado a implementar este tipo de iniciativas y cómo las mismas universidades han promovido casi que reglamentaciones y están como demandando también que desde la parte nacional tengamos un reglamento, por ejemplo, ese tipo de cosas. Entonces ahí todo el tema de política pública cobra un tema importantísimo. Todo lo que está pasando con el COMPES, la misión de sabios indudablemente fue un tema fundamental en todo lo que está pasando en ese contexto. Todo eso que nos lleva a pensar, nuestra gran mega como ministerio es pensar en Colombia como una potencia viva, diversa, hacia una sociedad de conocimiento. Y eso tiene mucho que ver inclusive con lo del curso cuando empezamos a hablar de la gestión del conocimiento y cómo nos movemos a hacer una sociedad de conocimiento, ¿no?, de la mano con temas de investigación y cómo esto se empieza a aprovechar. Y esto sobre todo lo que busca es una transformación social de las regiones, fortaleciendo las capacidades, generando y reconociendo los saberes y sobre todo aprovechándolos para cerrar las brechas productivas, generar sostenibilidad, etc. ¿Qué tenemos? Varias apuestas, hay varias apuestas estratégicas. Por ejemplo, todo lo que es el fortalecimiento de las capacidades regionales de ciencia, tecnología e innovación. Y esto es importante porque no es solamente pensar en los departamentos, sino inclusive hay que pensar a nivel municipal. Cuando uno está en el valle, pues es muy diferente pensar en las capacidades en Cali que pensar en Buenaventura, como viene desarrollándose el tema de las capacidades en temas de ciencia, tecnología e innovación, y hay que empezar a fortalecer todo ese tipo de articulaciones, realmente para cerrar esas brechas, pero sobre todo para potencializar los desarrollos en ese marco. Aprovechando que lo que está pasando en el territorio, pues hay que reconocer que actores ya están en territorio, cómo se puede empezar a fortalecer eso. Todo el tema de apropiación social y reconocimiento de saberes, inclusive partiendo de los niños, de los jóvenes, cómo se trabaja para que los niños se empiecen a involucrar. Acá hay, por ejemplo, estudios del Banco Mundial que muestran, por ejemplo, la importancia que los mismos colegios tengan temas de ciencia, tecnología e innovación y cómo eso mejora la calidad educativa. Hay un estudio de las tres escuelas del futuro del Banco Mundial y cuando uno mira el factor común, pues tiene un tema de ciencia, tecnología, innovación y medición.
Mundialización del conocimiento, economía bioproductiva, que el año pasado tuvimos la primera. Este será paso para la abuela, ¿ok? Gracias. Todo el tema de sofisticación del sector productivo y toda la modernización y el fortalecimiento del ministerio como tal, que se vuelve un eje fundamental para que todo esto pueda fluir. ¿Qué empezamos a ver? Varias cosas. Hay una órbita de valor que viene muy asociada, por ejemplo, lo que es promover las empresas en base al conocimiento, sobre todo lo que son las spin-offs, cómo se potencian las capacidades regionales y sectoriales, cómo se genera una cultura que apropie y valore el conocimiento, cómo vamos a trabajar para aumentar esta inversión en actividades de ciencia, tecnología e innovación como porcentaje del PIB, que ya lo estamos viendo desde el principio, que guarda una relación casi que directa con el desarrollo de los países. Toda esa articulación de universidad, empresa, sociedad y Estado, que es importantísima. Acá, por ejemplo, los CODECTI, los CUES juegan un rol fundamental en lo que está pasando, las comisiones regionales de competitividad, y cómo se da todo este proceso de integración también. Y todo el impulsamiento de esa generación y transferencia de la innovación para el sector productivo y la sociedad como tal. El ministerio está organizado de la siguiente forma. Tiene dos viceministerios, el viceministerio de Preparación Social del Conocimiento y el viceministerio de Conocimiento, Innovación y Productividad. Dentro de esto, hay 4 direcciones que tratan de abordar el ciclo que tenemos en temas de CTI, pero siempre articulado con esta cuádruple hélice que hablamos: universidad, Estado, empresa y sociedad, teniendo como eje central el conocimiento. ¿Cómo se genera el conocimiento? ¿Cómo lo transfiere realmente tanto a las empresas como a la sociedad? ¿Cómo hago todo este tema de divulgación científica para que realmente se apropie? Inclusive, por ejemplo, tenemos que pensar en temas de diplomacia científica o el tema de periodismo científico, que se vuelve un tema relevante para también saber divulgar lo que está pasando en términos de ciencia, tecnología e innovación. Todo el tema de vocaciones, pensando que desde los mismos niños jóvenes se empiece a fortalecer todo el tema de formación de alto nivel, donde cada vez requerimos más doctores por millón de habitantes, que empiecen a formarse y nos ayuden a generar nuevo conocimiento, que nos ayuden a transferir, a generar más spin-off, todo ese tipo de cosas, y esto se vuelve un círculo casi que permanente. Esto realmente pues viene muy de la mano con lo que está pasando en temas de lo que pasó en la misión internacional de Sabios. La misión internacional de Sabios identificó 8 focos, que ustedes los ven acá: ciencias sociales y desarrollo humano, ciencias de la vida, industrias creativas y culturales, todo el tema de energías sostenibles, biotecnología, bioeconomía y medio ambiente, todo el tema de océanos y recursos hídricos, ciencias básicas del espacio y tecnologías convergentes e industrias 4.0. Y salen 2 cosas fundamentales acá: todo el tema de educación e investigación y cómo se empiezan a articular los actores que van acá. Si se dan cuenta, hay varias universidades que han venido apoyando ya este tipo de cosas, hay varias entidades de gobierno que uno empieza a identificar que son fundamentales acá, porque esto no puede ser una apuesta solamente en ciencia, sino tiene que ser una apuesta de país. ¿Qué tenemos? Tenemos inclusive varias universidades que empezaron a apoyar como los focos que venían liderándose. Venían liderándose varias universidades que se venían gestionando, y tuvimos varios expertos que participaron desde la misma misión de Sabios. Eso nos llevó a tener como 3 grandes retos, que fue Colombia Productiva y Sostenible, que acá les voy a dar una premisa, y es que es uno de las misiones emblemáticas que queremos empezar a potencializar y que sea uno de los sellos que queremos empezar a dejar, y por eso se está trabajando en la formulación de esta misión de Colombia Productiva y Sostenible. Todo el tema de Colombia Biodiversa, donde incluso está muy articulado con la misión emblemática de Colombia, de la misión de bioeconomía que se lanzó el año pasado. Tuvimos la primera convocatoria este año. Los resultados realmente son muy alentadores. Ayer se publicó el banco preliminar de elegibles, pero más allá del banco, lo que uno se encontró cuando hicimos la evaluación es que encontramos, primero se empezó a pensar, por ejemplo, en programas y no en proyectos, y encontramos programas muy buenos en la evaluación. Y eso es realmente importante. El proyecto tenía 41 millones para financiar todo lo que fueron proyectos y programas
en temas de bioeconomía, y hoy inclusive tenemos un banco mucho más grande que eso, que muestra cómo se ha venido potencializando y realmente tuvo una evaluación demasiado juiciosa en ese contexto. Y todo el tema de Colombia Equitativa, que se vuelve un eje fundamental, y después de Colombia Productiva debería ser lo siguiente que empezamos a trabajar. ¿Qué tenemos acá? Varias cosas que empiezan a ser fundamentales, que esto es la institucionalidad de la ciencia, tecnología e innovación, todo el tema de financiación, que tiene que ser una apuesta conjunta entre el sector privado y el sector público, la educación como un eje fundamental, inclusive estar muy articulado con esta quinta misión, que es la misión de educación con calidad, todo el tema de retos y misiones, que inclusive Mariana Mazzucato nos empieza a hablar de la importancia de empezar a pensar en políticas orientadas por misiones, y se piensa en 5 misiones emblemáticas: la de bioeconomía, que ya arrancó, la de agua y cambio climático, que es una de las siguientes que vendría, la de nuevo modelo productivo y sostenible, que después de la bioeconomía va a venir esta de nuevo modelo productivo y sostenible, y después vienen estas 3 que vienen acá. Y pues todo el tema de centros e institutos, que inclusive lo que se habla es de empezar a fortalecerlos, pero que también tengan un tema de sostenibilidad a largo y a mediano plazo, que eso es un tema que se vuelve relevante incluso cuando uno empieza a mirar todo el documento de la misión de Sabios. Como apuestas concretas, ya hablando del sector empresarial, pasan varias cosas. Nosotros inclusive hemos empezado a diseñar mecanismos que van muy articulados con herramientas de diagnóstico que no solamente nosotros manejamos, sino que, por ejemplo, el NP maneja, y ahí Camila ahorita seguramente les va a hablar del IDIC, pero nosotros, por ejemplo, tenemos un tema que es todo el tema de pactos por la innovación, donde las empresas generan un autodiagnóstico en temas de estrategia, procesos, organización, articulación y aprendizaje, y les permite ver cómo están en ese contexto. Casi que les da un radar, una araña, contestan 40 preguntas y les permite ver cómo estarían. Y eso permite inclusive pensar en estrategias de desarrollo, por ejemplo, de sistemas de innovación a nivel empresarial, o temas de formación que se requieran, etcétera. Que se obtiene, básicamente, es una araña como esta. Eso está publicado en la página de SUS Público, cualquier empresa lo podría hacer. Podría hacer su autodiagnóstico y podría ver cómo está hoy en día. Incluso realmente les van a salir tres cositas acá. Una que los compara contra todas las empresas que han hecho el autodiagnóstico. Si varias personas de la misma compañía lo hacen, les sale otra linecita que es el promedio de la compañía, cómo está pensando, y ya lo que está planteando cada una de las personas. Y eso permite inclusive ver las brechas. Una cosa es lo que yo pienso, otra cosa es lo que piensan en general mi compañía. Por ejemplo, para los directivos es muy importante, porque yo puedo pensar que mi estrategia realmente es una estrategia que apunta mucho a temas de innovación, pero cuando yo voy a mover y me muevo la organización con los empleados, no lo ven tanto, y puede que haya unos gaps importantes que uno los pudiera empezar a atacar. Y cómo está el resto de las empresas, porque me dice, puede que yo estoy en 388, pero las empresas están por encima, y acá tengo un potencial muy fuerte, inclusive seguir creciendo. Y esto como que nos organiza en nuestros cuadrantes, como innovadoras emergentes, innovadoras en evolución, innovadoras avanzadas o innovadoras en consolidación. Esto era el estado de las que teníamos a ese momento. En cada uno, esto ya ha cambiado, porque esto es una fecha de febrero de este año, y ya en este año hay como 1.400 empresas más que han hecho sus autodiagnósticos como tal. Entonces eso ha venido cambiando. Lo segundo es esto, seguramente Camila lo va a hablar mucho más fuerte, pero uno empieza a mirar también el IDIC, y el IDIC sobre todo porque eso tiene que ver con muchos de nuestros programas. Por ejemplo, el tema de beneficios tributarios. Parte de lo que se mira dentro de los criterios de evaluación es el índice, el IDIC departamental, ¿sí? Pero más allá de eso, lo importante acá es ver también cómo están los departamentos, tanto en el subíndice de insumos, que es donde se genera como toda esta potencia para generar temas de investigación, todas las bases que tienen, y acá pues el Valle claramente tiene un desempeño alto, pero cuando uno va a ver el índice de resultados, pues está en tercer lugar, pero está con un desempeño medio alto. Y eso seguramente en términos de eficiencia pues nos da una posibilidad todavía de mejorar, y es sobre todo cómo sigo conectando lo que estoy generando en conocimiento con lo que se está generando también en el sector empresarial en temas de innovación.
Esto pues guarda correlación claramente con la productividad y el PIB, y el PIB de las regiones. Esto tiene, pues, es clarísima la gráfica, cómo está correlacionado el IIC y el PIB, y también la productividad laboral, que indudablemente en este momento es un tema que es importantísimo para las empresas. Y acá confluyen varias cosas. Esto vuelvo y digo, estos datos están como al mes de mayo, entonces no están totalmente actualizados. Este año se han hecho varios reconocimientos, pero uno empieza a ver, por ejemplo, varios actores reconocidos por el ministerio, muy ligados al tema empresarial, que en los diferentes departamentos. Entonces, por ejemplo, en Valle hay estaba un centro de innovación, un centro de innovación y productividad. Seguramente esto ya ha venido cambiando, eso era al corte lo que estaba, pero hay unas potencias importantes que se han venido desarrollando en ese contexto. ¿Qué mecanismos tenemos? Hay varios mecanismos que tenemos. Los dos primeros están apuntando muy al tema de innovación. Esto sobre todo trabaja con temas de regalías. Este primero trabaja con recursos del presupuesto general de la nación. Beneficios tributarios, que se ha vuelto una de las herramientas más poderosas. La convocatoria cerró el 20 de agosto, ya en este momento tenemos en 2020 la totalidad de los proyectos que se presentaron a beneficios tributarios, y está abierto todos los temas de ingresos no constitutivos de renta, toda la parte de las estrategias de propiedad intelectual, que es un tema muy importante, cómo realmente trabajo para patentar, cómo exploto ese conocimiento que se genera y cómo empiezo a generar toda esa transferencia, ese reconocimiento de actores. Y hay un tema por aquí que empieza a hablarse, que es todo el tema de Colombia Bio, muy articulado de ese desarrollo de bioproductos que también lleguen a potenciar el sector empresarial. ¿Qué pasa? En innovación empresarial básicamente tenemos dos estrategias. Está la de Pactos por la Innovación, que sobre todo busca generar como todo ese tipo de estrategias, y hemos venido trabajando, por ejemplo, con Pactos por la Innovación en mecanismos muy articulados al IIC, por ejemplo, donde se trabaja con empresas en departamentos con IIC medio, bajo, sobre todo, y en mecanismos donde hay otro tipo de aliados regionales. Esto sobre todo muy de la mano de lo que se está trabajando con Colinnova, con todo lo que es innovación colaborativa, sistemas de innovación empresarial, jóvenes investigadores innovadores, que es un rol fundamental que posiblemente las empresas pueden empezar a mirar cómo se empiezan a generar este tipo de incentivos, y acá hay varios programas que financian a estos jóvenes investigadores innovadores que puedan tener esa cabida en las empresas. Todos los temas de comunidad e innovación, ciclos de conferencias que se dan dentro de todas estas estrategias de innovación que apuntan a que las empresas tengan conocimiento y actualización permanente en temas de innovación, y articulación con actores del sistema como pueden ser las otras. ¿Cómo está esto en firmante? Solamente 2019-2021, corte de mayo más o menos, que habían aproximadamente 1.800. Acá vemos al Valle del Cauca, casi que era el departamento con más organizaciones firmantes, y pues eso es importante, ¿sí? Porque realmente hay una apuesta muy importante de empresas que estaban haciendo, es el autodiagnóstico que les contaba al principio. Cuando hacen ese autodiagnóstico, casi que están haciendo una apuesta muy fuerte por la innovación, y el Valle pues ha tenido un comportamiento bastante importante en ese contexto. Ese es el comportamiento año a año, cómo han ido pasando, y sobre todo las empresas cómo se han venido moviendo. Si se dan cuenta, en empresas medianas y pequeñas hay un número importante de empresas que se han jugado a hacer este tipo de autodiagnósticos a nivel empresarial. Y por ejemplo, esto ya es a nivel de cada uno de los sectores. Acá no me detengo, pero incluso eso nos permite ver y pensar, por ejemplo, en estrategias puntuales para desarrollar X o Y sector, porque podríamos llegar a sacar, por ejemplo, el tema de agricultura, ganadería y silvicultura, como las empresas, esas 437 empresas están en temas de autodiagnóstico, y podríamos hacer temas de desarrollo especiales en temas de innovación en ese contexto. En temas de gestión territorial, pues claramente está todo el tema de regalías. Básicamente son proyectos muy parecidos, pero realmente se apunta desde los territorios. Tenemos 13 departamentos que han apostado por ese tipo de apuestas, varios trabajando de la mano con el ministerio. El ministerio en beneficios tributarios
beneficios tributarios, hay diferentes tipos de instrumentos. Hay sobre todo lo que es deducción y descuento por temas de ciencia, tecnología e innovación. Y acá esto les permite hacer un descuento tanto de lo que invierten como un porcentaje adicional que es el 25%. Y para el caso de las MIPYMES, pues hay un beneficio adicional que se puede trabajar a través de todo lo que es el crédito fiscal, todo el tema de vinculación de doctores en las empresas, que se vuelve una estrategia importantísima y que hay que seguir impulsando, y todos los proyectos de inversión en actividades de ciencia, tecnología e innovación. Este año cerramos las convocatorias con casi 460 proyectos se presentaron a esto, y sumando más o menos todas las postulaciones que tenemos acá para beneficios tributarios, suman como 2.4 billones de pesos que se presentaron este año al tema de este tipo de convocatorias. Todo el tema de exención de IVA que va muy de la mano, por ejemplo, con las universidades, por ejemplo, para el tema de importación de equipos, y ahí estamos trabajando en varias cosas, porque, por ejemplo, hemos tenido temas ya con las universidades que nos dicen, no, pero es que, por ejemplo, para los proyectos a veces se toma mucho tiempo el tema de exención de IVA, y estamos trabajando ya con el viceministro para ver cómo se apunta muy fuerte para disminuir ese tipo de tiempo, esos tiempos. Y todos los ingresos no constitutivos de renta y ocasionales, que también el de 2020 ya cerró, y en este momento estamos hablando casi de 207.000 millones de pesos de ingresos no constitutivos de renta para la vigencia 2020. Y en este momento están ya en proceso de notificación como las resoluciones de esto para que se puedan empezar a aplicar con los investigadores. Eso es investigadores tanto de industrias como de empresas, es importante tenerlo presente. Pero esto no va ligado incluso de los resultados en temas de ciencia y tecnología e innovación. En 2020 tuvimos 1.5 billones de pesos de cupo, y esto nos permitió que realmente tuviéramos 302 empresas, 136 pymes, 176 grandes empresas, generar 210 nuevos procesos que en ese momento hacen parte de esos proyectos. Esos proyectos, varios de esos plurianuales, o sea que van por varias vigencias, 189 procesos nuevos o procesos y productos mejorados significativamente, 116 prototipos industriales, 134 artículos, 92 estudiantes de maestría y doctorado vinculados a proyectos de CTI. Entonces, lo que uno ve realmente como una apuesta muy fuerte en temas de beneficios tributarios, que es una de las apuestas grandísimas, inclusive cuando uno ve el valle, pues de un crecimiento de 2019 a 2020. Y pues pasan cosas acá como ya todo el tema de spin-off, donde se dan herramientas a partir de la ley 18, de la ley 17, se me olvidó el número de la ley, qué pena, bueno, de ahorita se las doy. Y básicamente pues empieza a manejar todo el tema de spin-off, y ya hay varios resultados. En 2020, por ejemplo, se apoyaron 15 spin-off, 13 asociados a temáticas TIC, 2 a otras temáticas, y esto es como las universidades que participaron o los actores que participaron en este tipo de acompañamientos. Este año pues se está trabajando con Créame, sobre todo para temas bio, también para acompañar 16 spin-off este año. Sácale a tu patente, que realmente apuesta por esos que ya tienen como todo este tema de patentamiento, cómo se acompaña realmente para hacer toda esa explotación comercial de lo que hay detrás de las patentes, y sea un acompañamiento, un alistamiento comercial, participan en ruedas de negocio. La semana pasada tuvimos la rueda de Enlázate, que realmente buscaba que 30 invenciones que habían participado en Sácale Jugo a tu patente 2 empezaran a hacer como todos esos lazos con actores nacionales e internacionales, todo el tema de comercialización, etcétera. Y pues hay varias cosas que han venido pasando. Entonces, se han acompañado, hay unas tecnologías que se han transferido, entre otras cosas. Todo el tema de reconocimiento de actores, y cada vez hay más actores que buscan este tipo de reconocimientos, especialmente desde la dirección que yo manejo, pues se reconocen todos los que tienen que ver con el sector empresarial, y que cobran una relevancia importantísima. Entonces, por ejemplo, ser empresa altamente innovadora, pues tiene unas ventajas muy fuertes también para acceder, por ejemplo, a temas de beneficios tributarios, y ahí empieza a tener como algunos tipos de esas cosas. Y todos los temas de bioeconomía, que como les contaba, se hizo el lanzamiento
el lanzamiento para este año tuvimos un presupuesto de 57.000 millones de pesos, de los cuales 41.000 millones de pesos realmente estaban direccionados específicamente para ese primer desarrollo de la misión de bioeconomía, que realmente el objetivo como tal era potenciar el desarrollo socioeconómico del país, de las regiones, a través de la gestión eficiente y sostenible de la biomasa, la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. Y tenía como varias cosas, pero sobre todo, esto es importantísimo, y es que la misión a 2030 busca que el 10% del PIB esté sobre todo ligado a temas de bioeconomía. Y eso pasa por diferentes retos. Estos son los 5 retos que estaban como muy ligados al todo el tema de la misión de bioeconomía, y donde incluso se estuvo trabajando en los retos de la convocatoria que cerró hace como un mes más o menos. Pues está la misión, la visión, no me detengo acá. Y por último, hay otra estrategia que venimos trabajando, que es muy alineada sobre todo con los centros de investigación, innovación y emprendimiento. Acá se viene trabajando muy de la mano con el Valle, inclusive porque hay una persona del Ministerio que ha estado muy cercana también al Valle, que es Sandra, muy cercana también al Valle, pero sobre todo se viene hablando con Buenaventura, la idea es inclusive ver cómo se empieza a articular esto con las universidades, etcétera, para que podamos arrancar a consolidar todo lo que va a hacer los CRIE este año. Está proyectado que para este año por lo menos se puede arrancar con 4 este año, que arranquemos con todo lo que es turbo, arranquemos con el Valle, que creo que están planteando 2 nodos ahorita en el Valle, arranquemos con La Guajira y arranquemos con Montería y CRT articulados, no como una estrategia independiente del ministerio, sino inclusive una estrategia que hoy la venimos articulando muy fuerte con el SENA, casi que tenemos una reunión semanal de seguimiento a lo que viene pasando en esta estrategia de los CRI, y mensualmente nos estamos reuniendo también con el SENA para ver a nivel directivo ya con los avances que han ido pasando. Con esto realmente empiezo y termino como contextualizando lo que ha venido pasando en el ministerio y mostrándole la oferta que hemos venido teniendo, y sobre todo abriéndole las puertas para que tengan en el ministerio siempre como una posibilidad de articulación, y sobre todo desde la dirección, pues siempre las puertas abiertas a trabajar de la mano con ustedes en lo que se requiera. Con esto terminaría la presentación. Si hay algún tipo de pregunta, no sé si quieren después o las envían por correo, y con todo el gusto del mundo la resolvemos. Doctor Julián Ferro, muchísimas gracias por esta presentación que nos ha hecho, toda la información muy valiosa, todo lo que nos ha entregado. Pues vemos que hay mucho reto todavía, tenemos que trabajar bastante, pero eso nos da un amplio espacio de trabajo, no nos tenemos que sentir mal, sino por el contrario, todas estas actividades que estamos haciendo ayudan a que esos números que usted ha mostrado de verdad mejoren. Yo no sé, por acá hay algunas preguntas. Alguien nos pide que si se puede compartir el link del diagnóstico, y también nos piden nos preguntan que si su presentación se puede compartir más adelante. Yo sé Claro que sí, claro bueno, que sí, yo se las puedo pasar, y el link del diagnóstico también, claro que sí lo podemos enviar. bueno. Y no, pues invitarlos a que por favor nos envíen, nos coloquen las preguntas aquí en el chat, y pues se las haremos llegar. Si no alcanzamos ahora, por lo que estamos pues a estas alturas y tuvimos ese impasse, vamos a continuar. Muchísimas gracias, doctor Julián, por todo, ¿no? Por esta Qué presentación. pena, ¿tú sabes cómo dejo de compartir? Que es que no sé, para que alguien más para que el siguiente pueda compartir. A ver, aquí, ahí No sé si... mismo señalando nada más donde dice compartir. Ya. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Patricia, y Bueno. gracias a todos. Bueno, Que estén muy bien. entonces ahora le damos la palabra a la doctora María Camila Patiño. La doctora María Camila Patiño es profesional en negocios internacionales de la Universidad Santo Tomás, con maestría en economía de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente lidera el equipo de innovación empresarial de la Dirección de Innovación y Desarrollo Empresarial del Departamento Nacional de Planeación. Doctora María Camila, muchísimas gracias, y el micrófono es suyo. Muchas gracias, Patricia, por la invitación, y muchas gracias a todos por asistir.
pues les cuento que yo tengo algo preparado un poco más específico y les voy a contar sobre 3 temas que hemos trabajado y estudios que hemos hecho desde DNP en relación con la firma. Entonces, permítanme, voy a compartir pantalla. No, perdón. ¿Me confirman que ven mi pantalla? Sí, se ve bien, se ve bien. Listo. Entonces, vamos a abordar 3 temas. Las capacidades gerenciales, productividad e innovación, el portal Innovamos y un abrebocas, ahorita justo Julián lo estaba mencionando, de algunos instrumentos como los beneficios tributarios que promueven la innovación y la investigación y desarrollo en las empresas. Entonces, primero voy a abordar como un marco teórico sobre qué son las capacidades gerenciales. Son definidas como un conjunto de estructuras, principios, políticas y procesos para la dirección, administración y supervisión de cualquier empresa cuyo propósito es mejorar su desempeño, generar valor y garantizar su competitividad, productividad y perdurabilidad. Digamos que esto cómo se materializa, por ejemplo, en temas de gestión de la producción. Entonces, algunos ejemplos son las 5 S, que, bueno, son separar, situar, suprimir, señalar, seguir. Esto lo que ayuda es mejorar las condiciones de orden y limpieza de la empresa y trabajar en un ambiente mucho más ordenado para así reducir tiempos y siempre estar en mejoras continuas, por ejemplo. El tema de 7 pérdidas pues que son como sobreproducción, tiempos de espera, transportes internos, procesamientos innecesarios, sobre stock, movimientos innecesarios, fallas y retrabajos, que también es como evaluar cada una de estas pérdidas que me están ocasionando en mi empresa y ver cómo las puedo mejorar con un plan de mejora. Y los temas de layout, que son como la distribución en planta, cómo puedo, si cambio una máquina, si hago una señalización, si dejo espacio para movilizarme mejor, cómo mejoro en tiempos de producción y productividad. Asimismo está la producción Lean, temas también producir para vender, minimizar los inventarios, automatización de procesos. Y asimismo, en Colombia nosotros seguimos como el manual de Oslo para definir como las diferentes tipologías de innovación. Entonces, pues se miden como innovadoras en sentido estricto. Son aquellas empresas que tienen al menos un bien o servicio nuevo para el mercado internacional. Entonces, algo nuevo en el mundo. Las empresas innovadoras en sentido amplio son entendidas como aquellas que tienen un nuevo bien o servicio, proceso, mejora organizacional, acá en Colombia o en el mundo. Acá en Colombia, perdón, o dentro de la empresa. Las potencialmente innovadoras son empresas que alguna vez tuvieron idea de innovar, iniciaron un proceso, pero nunca lo culminaron. Y los no innovadoras son aquellas empresas que no obtuvieron ninguna innovación y reportaron tener algún proceso de innovar. Entonces, teniendo esto en cuenta, vamos a ver por qué son tan importantes las capacidades gerenciales en Colombia. Entonces, este es una gráfica que me muestra la correlación entre el puntaje del Global Innovation Index, que es un indicador de innovación del mundo, con la World Management Survey, que es una encuesta que mide las capacidades gerenciales de los gerentes de todos los países. Como ustedes pueden ver, hay una relación positiva entre el índice de innovación y las capacidades gerenciales. Entonces, entre mayor capacidades gerenciales tienen, ustedes pueden ver que están rankeados como un mejor puntaje de innovación. Pero desafortunadamente para Colombia, somos el país con peores prácticas de gestión del estudio
que hizo el World Management Survey. Y lo más triste es que somos el país que mejor se autopercibe. Es decir, cuando se hacen preguntas objetivas de medición, Colombia está calificada como la peor, pero cuando le preguntan a los gerentes que cómo se consideran sus capacidades gerenciales, son los que mejor, uno de los que mejores se consideran. Entonces esto trae muchos problemas porque generan una visión donde no ven más allá. Entonces, si al momento llevan 5 años, por ejemplo, con su empresa y todo ha funcionado bien, pues como que en la cabeza del gerente no está ajustar, no sé, innovar, abrirse a nuevos mercados. O sea, como que esta percepción de que lo está haciendo tan bien evita que tenga mejoras en su innovación y mejoras en sus procesos productivos. Entonces, pues esa es la realidad en Colombia, el país con mayor brecha entre cómo nos percibimos y lo que realmente somos como gerentes. Nosotros entramos un poco más a analizar cómo se relacionan estas capacidades gerenciales acá en Colombia, ya muy a nivel de cada una de las prácticas de gestión. Entonces, primero, pues tenemos un reto gigante que es aumentar la innovación en el margen extensivo, que es ese 72.7% de empresas que no innovan. Si bien hay unas pues que están innovando y menos del 0.1% lo hacen en sentido estricto, pues la idea es continuar promoviendo estas empresas que no innovan. ¿Y cómo se hace esto? Brindando asistencia técnica a los gerentes y a las empresas. Entonces, pues acá esto es un poco de cómo estamos en innovación. Podemos ver la columna, la fila de innovadoras en sentido estricto, la barrita de abajo. Podemos ver que las empresas más grandes del país son las que más innovan en sentido estricto. Y esto está completamente opuesto a las que no innovan. Si vemos las empresas que no innovan en Colombia, son las que son medianas y pequeñas. Solo pues el 7.6% de estas empresas grandes no innovan. De resto pues están innovando, lo han tenido, lo quieren hacer o lo han hecho. Entonces, nosotros calculamos un índice de capacidades gerenciales, siendo 0 como la peor práctica y 1 la mejor práctica. Y Colombia en ese índice que calculamos nosotros, de acuerdo con la última encuesta de innovación y desarrollo tecnológico que sacó un módulo de prácticas de gestión, estamos entre el 0,3, es decir, no llegamos ni a la mitad de las prácticas de gestión, mientras que países como Estados Unidos en promedio tienen una calificación de 0.6 en sus prácticas de gestión. Entonces, pues esto se reafirma un poco lo que nos dice la encuesta del World Management Survey y nosotros pues aún todavía estamos con unos índices muy bajos de capacidades gerenciales. Entonces, nosotros intentamos relacionar las capacidades gerenciales con la productividad laboral y la innovación y acá nos damos cuenta en esta gráfica que las empresas con mayores capacidades gerenciales, que es la línea amarilla, tienen una mayor productividad y además de eso son innovadoras en sentido estricto. Si lo comparamos con las empresas con más bajas capacidades gerenciales, vemos que son no innovadoras y tienen una productividad laboral mucho más baja. Entonces ahí estamos viendo una relación entre las capacidades gerenciales, la innovación y la productividad. Luego hicimos los mismos cruces para productividad laboral, índice de capacidades gerenciales y número de empleados. Y las empresas que tienen más de 200 empleados, pues son las que mejores capacidades gerenciales tienen. Nuevamente el índice es el amarillito. Y la productividad mucho más alta. Entonces, las de 50 o menos, pues muchas más bajas capacidades gerenciales y una mucho más baja productividad. Nuevamente hicimos estos cruces con variables como las de exportación. Y
y vemos que las empresas innovadoras en sentido estricto exportan mucho más y tienen unas mayores capacidades gerenciales, y las empresas no innovadoras exportan menos y tienen unas capacidades gerenciales menores. Entonces ya vamos a entrar a ver ya específicamente por prácticas de gestión. Entonces, por ejemplo, el tipo de gerente. Entonces voy a explicar cómo se lee esta gráfica. El color más clarito de las barras es la mejor práctica de gestión. El color más oscuro es la peor práctica de gestión. La línea amarilla significa el promedio de la productividad por la mejor práctica de gestión, y la línea roja el promedio de productividad por la peor práctica de gestión. Entonces, podemos ver que las empresas innovadoras en sentido estricto tienen como otro, o sea, su empresa está gerenciada por otra persona diferente al fundador o su familiar en un 55%, que esa es la mejor práctica de gestión, y un 45% fundador o familiar. Si lo comparamos con las no innovadoras, vemos que en las no innovadoras el 79% de fundador, el 79% de las empresas tienen como fundador o familiar a su gerente. Su gerente es el fundador o familiar. Entonces ahí estamos viendo que en la medida de las innovaciones están teniendo mejores prácticas de gestión, pero adicionalmente una productividad mucho más alta. Luego vemos estos indicadores de gestión, que son las empresas que monitorean sus KPIs, y también nuevamente, el color más clarito es la mejor práctica, los más oscuros rojos son las peores. Entonces vámonos a las innovadoras en sentido estricto nuevamente. Aquí vemos que el 45% de las empresas monitorean más de 10 indicadores de desempeño. Y ya si nos vamos a comparar, entonces las no innovadoras, el 42% de las empresas no monitorean indicadores claves de desempeño. Nuevamente vemos variables como promedio de la productividad, de la mejor y peor práctica, y nuevamente vemos la relación que la mejor práctica de gestión tiene una mayor productividad y la peor práctica de gestión tiene una productividad mucho menor. Esta es otra práctica de gestión, que es el uso y visibilidad de tableros de control. Entonces, nuevamente remitámonos a las innovadoras en sentido estricto. Podemos ver que el 54.5% dice que los tableros de control o de seguimiento se colocaron en lugares múltiples, mientras que para el caso de las no innovadoras eso es un 19.5%, y predomina para las no innovadoras que no se colocan tableros de control o seguimiento, que es la peor práctica de gestión. Aquí volvemos a ver esta evidencia de los promedios de la productividad entre la mejor práctica y la peor práctica. Ahora, otra práctica de gestión, que es el conocimiento de metas. Entonces, es el porcentaje de empresas que conocen las metas de producción. Si nos vamos a las innovadoras en sentido estricto, el 54.5% nos dice que todos los gerentes y la mayoría de los trabajadores conocen las metas. Un 27.3% dice que la mayoría de los gerentes y la mayoría de los trabajadores. Y el 18% que la mayoría de los gerentes, algunos trabajadores. Mientras que si nos remitimos a las no innovadoras, podemos ver que el 27.6% solo los directores y gerentes de alto nivel conocen sus metas. Y el 32.1%, todos los gerentes y la mayoría de los gerentes de producción. Entonces ahí vemos que hay un gran porcentaje que no conocen en las empresas no innovadoras las metas de producción. Nuevamente acá vemos que los promedios de productividad varían de la mejor práctica de gestión a la peor práctica de gestión. Asimismo, esta política de ascensos no gerenciales, vemos que hay una relación frente a
las innovadoras en sentido estricto, el 55% de los ascensos se avanzaron en su desempeño y su capacidad, es decir, al personal que no era gerente se valoraba su gestión y su trabajo y su rendimiento y se ascendía, mientras que las empresas no innovadoras, el 71% el personal ocupado diferente a los gerentes no es ascendido. Entonces podemos ver que también las innovadoras en sentido estricto tienen unas mejores prácticas de gestión y las no innovadoras peores prácticas de gestión, y las promedios de productividad también respaldan como esa afirmación. Y finalmente, esta gráfica de política de despidos a gerentes nos da un poquito de relación al tema de cómo nos percibimos. Si ustedes pueden ver, en esta sí es que no hay una mayor diferencia entre los rojos. En promedio, casi que el 60% de las empresas consideran que su gerente nunca tuvo bajo rendimiento. Entonces, pues ahí estamos viendo que en el promedio nadie cree que su gerente tenga un bajo rendimiento en el tiempo de medición de la encuesta. Eso es de manera general este estudio de capacidades gerenciales, y pues yo solo quiero dejar el mensaje de la importancia de las capacidades gerenciales en la innovación y la productividad, y que realmente, no sé, algunas prácticas de gestión fáciles de implementar, como el seguimiento a KPIs, como que todos conozcan las metas, pues podrían estar haciendo grandes cambios dentro de las empresas. Ahora voy a pasar a contarles un poco de un instrumento que puede ayudar precisamente a encontrar los mejores instrumentos para promover esas prácticas de gestión, y es el portal Innovamos. Este portal nació porque desde el gobierno nacional, con la metodología ARCO, que es Articulación para la Competitividad, se mide toda la oferta de instrumentos que tiene el gobierno nacional. En la última medición, a 24 entidades reportaban que tenían 497 instrumentos que se ofertaban al público, algunos a través de convocatorias, que eran 83, y lo más difícil era que eran a través de 13 portales. Entonces, pues, ¿qué genera eso que sea a través de 13 portales? La persona nunca va, el empresario, el profesor, el docente, la comunidad, la asociación, nunca va a saber a dónde se remite para poder recibir asistencia técnica, para poder recibir algún incentivo o beneficio del gobierno. Entonces, que si yo soy emprendedor y necesito financiación, ¿a qué entidad me acerco? Entonces, no, que sea MinCiencias, sea Impulsa, sea Colombia Productiva, a dónde voy, sea Sena. Entonces, lo que hace el portal es que centraliza toda la oferta del gobierno nacional. Entonces disminuye el esfuerzo de buscar la oferta de programas de la persona, de que se siente en un computador a abrir y a ver dónde encuentra lo que necesita, sino que ya el portal lo tiene organizadito. Facilita la postulación en convocatorias públicas y brinda información de interés y casos de éxito. Entonces, actualmente la plataforma Innovamos tiene 29 entidades inscritas, 3.000 personas navegan en la plataforma diario, hay 2.700 usuarios inscritos y 49 convocatorias activas. Nosotros estamos haciendo un trabajo muy fuerte desde NP para que las convocatorias se mantengan dentro del portal y estén lo más actualizadas posibles para los ciudadanos. ¿Qué le ofrece a las empresas, a los ciudadanos, el portal Innovamos? Uno, personalizar sus intereses. Entonces, ¿qué significa esto? Que yo como docente digo, no, a mí me interesan las becas, me interesan los temas de becas y tal vez los eventos y conexiones. Entonces voy a marcar que me interesa esto. El portal siempre le va a estar enviando un correo diciendo se abrió tal convocatoria para una beca, se abrió tal convocatoria para un evento o conexión.
Opciones, contáctenos, postulación en línea y subsanación en línea. ¿Esto para qué? Para interactuar de manera más cercana con el ciudadano y hacerle la vida mucho más fácil. Que si algo quedó mal, entonces subsánelo de una vez en el portal. La pandemia nos ha demostrado que los procesos de público se pueden hacer divinamente de manera virtual. Por favor. Entonces, el portal Innovamos pues es una gran herramienta. ¿Cómo pueden usar Innovamos? Se registran, ingresan al navegador, ponen innovamos.gov.co, crean su cuenta, ahí cuando creen la cuenta les va a llegar un correo y lo activan y ya pueden entonces entrar a navegar en la plataforma. Entonces ahí van a personalizar sus intereses, lo que yo les decía. Entonces, si a ustedes les interesan las becas, cofinanciación, eventos, van marcando sus intereses, a qué público pertenecen, dónde quieren que les lleguen las convocatorias. Van marcando todo esto en el portal y el portal siempre se va a encargar de enviarles a ustedes la información sobre las convocatorias existentes. ¿Qué más nos brinda Innovamos? Nos brinda pues a través de redes de DNP, publicación de convocatorias, consejos y tips, recordatorios de fechas y aperturas y cierres, como para siempre estar conectados. Además, información del Sistema Nacional de Competitividad e Innovación, entonces estudios como políticas para la innovación, metodologías para las políticas de innovación que están ahí en el portal, como el que mencionaba Julián ahorita, el Índice Departamental de Innovación para Colombia, las bases de datos, buenas prácticas, estadísticas, y sobre todo temas de socialización de política, que si salió la política de emprendimiento, pues el portal me está contando que hay una nueva política que me va a ayudar a mi empresa, que salió la política de ciencia, tecnología e innovación que estaba mencionando Julián. Entonces yo quiero como ciudadano, como empresario, como docente, saber qué tiene esa política y cómo me va a afectar a mí. Entonces todo el portal está bajando como toda esta información. Y finalmente, eventos. Entonces, pues justo hace poco tuvimos uno de beneficios tributarios. Entonces, el viceministro nos contaba qué eran los beneficios tributarios, para qué servían, cómo entraban a la página, cómo se postulaban, qué requisitos deberían tener. Asimismo, pues foros, eventos, webinars, repetición de eventos que se hacen, todo está dentro del portal. Ahí se me fue el QR. Ahorita les pongo el QR para que lo copien. Y pues un solo ejemplo es beneficios tributarios que justo Julián lo estaba explicando, y solo pues decirles que el cupo fiscal ha aumentado anualmente. Esta es una gráfica que construimos y para este año hay un cupo de 1.9 billones de pesos en incentivos tributarios para la innovación. Entonces, al momento siguen ventanillas únicas, ventanillas abiertas dentro del portal o en la página de MinCiencias, para que ustedes pues participen de los programas y pues conozcan que hay incentivos a los que pueden participar. Estoy muy atenta a sus preguntas. No sé, Patricia, cómo es la dinámica, si nos las van haciendo y las respondemos acá o son para después. Ahí tú me dirás. Muchas gracias, María Camila, por esta presentación. Hemos recibido muy buenos comentarios. Hay algunas preguntas que nos hacen con respecto de pronto a que si se puede tener la presentación que hiciste para poderla distribuir entre los asistentes al curso. También Claro que sí. alguien está interesado en conocer la ficha técnica del estudio que hicieron sobre la gestión gerencial, la parte de ese estudio. Podría ser importante. Y con respecto a las preguntas, pues por el problema que tuvimos, lo que vamos a hacer es que las vamos a recoger y se las hacemos llegar. Sí, yo te las hago llegar para que poderlas ir contestando o enviárselas a los participantes en el curso. Y con respecto a esta presentación, muy importante, porque algunas de estas herramientas en la parte gerencial se van a tratar aquí en este curso, y yo creo que es una muy buena oportunidad para ir mejorando estos indicadores que hemos visto. De verdad, de verdad. En todo caso, muchísimas gracias nuevamente, María Camila, y estamos en contacto, ¿no? Bueno. Muchas gracias a ustedes y los invito a que se registren al portal. De verdad que tiene muy buenas convocatorias. Conozcan todo lo que el gobierno ofrece.
Oye, y eso, unificar esto es de verdad, muy, muy bueno, porque como tú lo dices, uno a veces no sabe dónde buscar la información. En cambio, aquí es un portal único donde va a tener, por ejemplo, toda la parte de ayuda financiera para precisamente mejorar esos procesos. Muchísimas gracias, de verdad, muy interesante. Bueno, entonces, continuando con esta sesión inaugural y disculpándonos porque pues se ha hecho muy larga la noche, el doctor Rubén Darío Sinisterra, él nos va a hacer una introducción de lo que será la sesión suya de las 2 horas de la próxima semana. Están a cargo del doctor Rubén Darío Sinisterra, como ya les dije, es profesor titular de la Universidad Federal Minas Gerais de Belo Horizonte, Brasil. Es coordinador del programa de innovación tecnológica y biofarmacéutica de la misma universidad y ha sido presidente del Foro Nacional de Gestores de Innovación Forteque por 4 años, como ya lo mostramos. Profesor Rubén Darío, una vez más, muchísimas gracias y la pantalla y el micrófono son suyas. Bueno, Patricia, muy buenas noches a todos y estoy muy feliz. Me gustaría agradecer mucho a Patricia, a Henry, a Claudia Zúñiga y a Claudia Marcela. Y también saludar a mis colegas de mesa, Julián Ferro y María Camila, que presentaron un escenario extremadamente interesante sobre la innovación en el país. Bueno, soy colombiano, estoy en Brasil, conozco un poco del sistema nacional de innovación colombiano. Desde hace bastante tiempo estoy acompañándolos un poco y inclusive ayudando a la Universidad del Valle en algunos momentos en que estaba sobre el comando de Patricia Guerrero, y que sinceramente siento que Colombia tiene una potencialidad y ha avanzado muchísimo viendo todos esos programas que inclusive Julián y María Camila, viendo la juventud colombiana tomando frente a todos esos aspectos extremadamente importantes sobre la innovación en Colombia. Entonces, sin más delongas, yo preparé una presentación aquí. Quería... Bueno, ¿ustedes están viendo la presentación ahí? Sí, se ve bien, Rubén, se ve bien. ¿Listo? Gracias. Bueno, listo. Entonces, Patricia me pidió de que esta conferencia inicial sería un abrebocas fundamentalmente trabajando y trayendo para ustedes tal vez un mensaje cómo la innovación y la propiedad intelectual serían los motores para enfrentar la crisis creada inclusive por el COVID-19. ¿Sí? Entonces es un poco el desafío que vamos a tener. Y bueno, aquí solamente para mostrarles un poquito mi universidad, es la Universidad Federal de Minas Gerais, que vamos en Belo Horizonte, una universidad de 50.000 estudiantes. En este momento, 780 doctores se forman todos los años, inclusive en medio de la pandemia hemos tenido esos índices. Solamente tuvimos 7% de baja durante la pandemia de formación de doctores y magísteres en nuestra universidad. Este es el departamento de química donde yo estoy. Y en este momento entonces estoy director de un programa de posgrado, magíster y doctorado en innovación tecnológica con varias énfasis en las más diversas áreas del conocimiento. Entonces la idea sería formar un profesional bilingüe, que estamos diciendo, un profesional magíster en innovación o doctor en innovación, que permita hablar el lenguaje de la academia y el lenguaje de ese magíster. Entonces puede tener áreas de concentración en química, área de concentración en biotecnología, área de concentración en ciencias de la computación, área de concentración en economía y área de concentración en gestión de la innovación. Entonces es un magíster que ya comenzó en 2016 y tenemos en este momento 100
alumnos de doctorado y ya se formaron los primeros 15 alumnos de doctorado en ese programa. Bueno, un poco para hablarles y compartir con ustedes un poco lo que va a ser y la importancia de la innovación y la propiedad intelectual, que Henry también lo mencionó muchísimo y del cual agradezco la generosidad de haberme invitado para participar en este evento. Miren una información que la EPO, ¿sí? La European Patent Office, hace esa mención. Europa gasta aproximadamente 12 millones de euros para repetir desarrollos ya completos. Y el mundo gasta más o menos 66 millones de euros. Son gastos en trabajo, en retrabajo. Entonces eso nos hace pensar de que muchos de los trabajos inclusive y desarrollos que se pueden hacer inclusive dentro de las empresas los podríamos encontrar inclusive dentro de un banco de patentes. Entonces, eso es para llamar la atención un poco que las patentes, además de poder patentear y saber patentear, es usar las patentes como una fuente de información tecnológica y de resolución de problemas. Entonces, es un poco lo que vamos a abordar y cómo podemos usar las patentes de forma estratégica y hacer una gestión estratégica de la propiedad intelectual para generar riqueza y renta y empleo, básicamente. Julián había mencionado y también Henry en su introducción la importancia del conocimiento como valor. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, más o menos el precio por libra, ¿sí? De un procesador Pentium, son 42.896 libras. El Viagra, 11.766 por 4.827. Un Palmitot, 1.726. Y comenzamos a ver, por ejemplo, Hot Rolled Steel, que sería el acero, por ejemplo, 0.19. Entonces, claramente vemos como productos como un Pentium, un procesador que tiene base de la microelectrónica y ahorita estamos yendo para la nanoelectrónica, tiene un valor extremadamente agregado. Lo mismo el Viagra, por ejemplo, un fármaco que sería un segundo uso para un antihipertensivo que tuvo ese efecto, inclusive que funcionó para la disfunción eréctil. O sea, sería un segundo uso de un fármaco inclusive ya conocido, para que veamos un poco cuál es la escala de valor cuando se coloca propiedad intelectual y se coloca innovación. Aquí me gusta traer mucho esa transparencia. Es una transparencia que nos remonta tal vez a una cosa que sería interesante ver. ¿Cuál es el futuro? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué va a pasar en 2025? ¿Qué va a pasar en 2030? ¿Cuáles serían las áreas estratégicas? Entonces aquí nosotros tenemos básicamente un trabajo que es hecho por investigadores de la George Washington University, en que se trabaja energía, ambiente, tecnologías de la información, e-commerce, manufactura y robótica, medicina y biogenética, transporte y espacio. Entonces, si trazamos una línea, por ejemplo, en 2021, que estaríamos aquí, entonces nosotros podríamos estar pensando que cada una de esas cajitas que están aquí en 2021, reciclaje, cultivos orgánicos, computadores ópticos, realidad virtual, inteligencia, interfaz, inteligencia, biometría, internet en las nubes, inteligencia artificial, de lo que estamos asistiendo y vamos a asistir cada vez más. Se propone que sería para 2025, estamos viendo que inteligencia artificial cada vez está llegando más rápido y tenemos muchos procesos. Teletrabajo, nunca nos imaginábamos que podríamos estar haciendo ese teletrabajo como una de las tendencias de e-commerce, inclusive para 2021. Me parece extremadamente curioso y por eso lo traigo en este momento. En manufactura y robótica, nanotech y medicina y biogenética, órganos artificiales, medicinas personales y en el transporte, claro, carros eléctricos, carros movidos a combustible y obviamente las misiones al espacio que los estamos observando inclusive
con mucho más frecuencia. Ese turismo espacial inclusive y esos viajes, inclusive viajes de turismo al espacio, entonces es extremadamente importante. Un poco para que veamos cuáles son las áreas portadoras del futuro del punto de vista tecnológico. Aquí tenemos otro futurología, ¿sí? El futuro de la industria química, pero me gusta mucho es porque él trae algunos elementos que nos hacen traer reflexiones profundas sobre lo que está pasando en el momento y cuáles serían los impactos inclusive para el desarrollo de no solamente de la academia como también de la industria y cuáles son los desafíos que tenemos por delante. El primer desafío que tenemos es ese pilar social, el aumento. Entonces estaríamos llegando para 2050 tener que alimentar, por ejemplo, 9.1 billones de personas. ¿Sí? Es un problema bastante serio. El segundo pilar, el pilar de energía. Entonces vemos que cómo entonces estaríamos teniendo una demanda de 85 millones de barriles para 2050 y más o menos 150 trillones de metros cúbicos de gas natural, que eso va obviamente impactar en un tercer elemento y pilar, que es el pilar climático. Entonces estamos observando que esas grandes crisis inclusive climáticas, ¿sí? Esas grandes crisis climáticas las estamos viendo hoy. Nueva York está bajo agua, era una cosa que nunca se había observado. Entonces, esa es una transparencia para reflexionar un poco, hacer una reflexión sobre cuáles son las áreas exactamente las necesidades del mundo, inclusive, para poder resolver esos problemas grandes. Entonces, población, sociales, económicos, políticos, obviamente las pandemias, el terrorismo y la guerra, y lo estamos observando, ¿sí? De forma curiosa. Aquí tenemos una situación inclusive de la pandemia. Ese es un estudio reciente que se está haciendo y lo que se observa inclusive los impactos que ha tenido la pandemia sobre áreas estratégicas y áreas fundamentalmente en las empresas de materiales básicos, de la comunicación, de la salud, de la área de los consumidores, de los servicios financieros, industriales, y vemos claramente que la única empresa, tal vez, y área que consiguió poder crecer durante la pandemia, entonces sería la área farmacéutica y de suprimentos de salud, básicamente. ¿Sí? Es una reflexión, es el escenario que tenemos y el escenario que se avecina, la verdad. Entonces podemos ver inclusive en esa otra transparencia en que nosotros vemos los países en 2020, los países y las diferentes ondas de irrupción, que serían los problemas sociales asociados. Entonces estamos viendo un problema social grave traído inclusive por la pandemia, las grandes mudanzas climáticas, la recesión y los nuevos problemas traídos por el COVID. Aquí tenemos un poco esa distribución equitativa, por ejemplo, de un índice fundamentalmente en energía, y vemos a Colombia, incluso relativamente excelente posición, inclusive de energía, la actividad de energía y la sustentabilidad. Y es un aspecto extremadamente importante para que Colombia muestra inclusive oportunidades como el mundo está viendo Colombia. La otra percepción inclusive sobre los países de la economía, por ejemplo, movida a Colombia, por ejemplo, se coloca buscando nuevas alternativas para energía. ¿Cuál es la motivación? La sociedad en este momento, entonces, estamos enfrentando grandes problemas de gran escala, que son llamados inclusive critical contemporary issues, o sea, serían aspectos contemporáneos críticos. Ellos no son problemas simples. Esos problemas
o económicos, o problemas físicos, o problemas inclusive de gestión, que en este momento ustedes lo están enfrentando, y María Camila los trajo de una forma muy clara, cómo los problemas de gestión son extremadamente importantes. Por eso es que tenemos que aprender, más que aprender a hacer patentes, es hacer gestión estratégica con la propiedad intelectual. Me parece que es fundamental que sepamos como empresas, que sepamos como academia, cómo poder llevar y generar recursos que impacten el PIB colombiano. El approach, la estrategia que se requiere es una estrategia integrativa y una perspectiva multidisciplinar y interdisciplinar. Ellos son sistemas, son problemas de sistemas, básicamente, son problemas que se pueden encarar. Esos problemas, esos aspectos contemporáneos críticos como movilidad, energía, problemas de ambiente, agua. Estamos viendo un problema serio aquí en el Brasil de agua, no solamente aquí en el Brasil, como en el mundo entero. Los cambios climáticos fuertes y la urbanización, la grande población, el crecimiento de la población en el mundo del desarrollo, el desarrollo económico, el crecimiento y la economía global, la seguridad individual y nacional, que inclusive ahorita más afectada con la pandemia, y la equidad social. Esos son los aspectos críticos contemporáneos que enfrentaremos. En ese sentido, entonces vendrían conceptos que se usan mucho en la ingeniería de sistemas y métodos, que serían sistemas dinámicos, sistemas que las estrategias vienen para poder trabajar con la incerteza, con la incertidumbre y un trabajo fundamentalmente en red, que es lo que estoy viendo aquí, la RUPIP, por ejemplo, extremadamente importante que se fortalezca esa política pública de la interacción universidad-empresa y las políticas públicas que estoy viendo que están muy de la mano en Colombia. Entonces necesitamos es aprovechar y más que diagnóstico y más que conocernos es hacer, ejecutar, hacer, porque tenemos capacidades para hacerlo. Esa filosofía de poder hacer un trabajo integrado se necesita que podamos tomar decisiones want to do, often with no information, o the information that is incomplete, o sea, con información que es incompleta y con un futuro que es muy incierto. Exactamente lo que estamos enfrentando en la pandemia. We are not simples observers. O sea, significa que nosotros no somos simples observadores, sino que somos actores fundamentales, sobre todo en la planificación y en la ejecución. Aquí, para esa reflexión, que lo estamos trabajando durante esta noche y lo trabajaremos en nuestro curso, en nuestro minicurso, de la necesidad de las grandes universidades de investigación y centros de investigación y la importancia de que se haga un catching up, que sería la capacidad de poder llevar procesos y productos al mercado, que es realmente lo que se considera como innovación por las empresas, más eso es posible con las políticas públicas. Y veo que el Ministerio de la Ciencia y la Tecnología en Colombia tiene una plataforma extremadamente importante y que quedo muy feliz, inclusive como colombiano, viendo todos esos instrumentos que fueron presentados por Julián y por María Camila. Aquí una reflexión sobre la innovación. La innovación, esa definición me gusta mucho traerla, porque es una reflexión de Nicolás Negroponte. Nicolás Negroponte es un arquitecto, fundador del MIT Media Lab, en el MIT, en Estados Unidos, en Boston, que fue el fundador de ese MIT Media Lab. El MIT Media Lab es un laboratorio que fue creado para resolver problemas donde se necesitan inclusive resoluciones, problemas complejos, que no tienen soluciones simples y que se necesita de un abordaje multidisciplinar y transdisciplinar. Entonces él dice, la innovación es ineficiente, con frecuencia es indisciplinada, siempre toma la delantera y es iconoclasta, ataca creencias establecidas o institutos venerados, se realimenta de la confusión y de la contradicción. En suma, ser innovador es lo opuesto que los padres quieren para sus hijos, los presidentes para sus compañías y los jefes de Estado para sus países. Los innovadores son insoportables,
pero sin innovación estamos condenados al tedio y a la monotonía y a la decadencia. Entonces veamos esa frase y veamos cuál es el impacto que el MIT tiene, por ejemplo, cuando se compara el impacto que procesos de transferencia de tecnología en el PIB americano es comparado más o menos al PIB de Suiza. Innovación. ¿Cómo podríamos pensar innovación? La búsqueda de la innovación sería un fenómeno dinámico, y no es que sea una moda, es una cosa dinámica, es la búsqueda de la idealidad. La verdad sería, y esa idealidad la podríamos pensar, en la suma de todas las funciones útiles sobre la suma de todas las funciones que hacen daño. Entonces, en la medida en que esto tiende a cero, la idealidad tiende a infinito. Entonces, muy bueno, se puede ver aquí un ejemplo muy práctico de que tengamos un clip muy bueno, pero marcaba las hojas. Cuando se tiene un clip con polímero, no marca las hojas, y este post-it que fue desarrollado y es uno de los productos que a la 3M le rinde mucho más royalties, que inclusive fue una serendipia y un desarrollo que nadie apostaba que eso podría tener el impacto, innovación y la riqueza para la 3M, que es una empresa que inclusive, dígase de pasaje, es una empresa que surge inclusive a partir de la Universidad de Minnesota en los Estados Unidos. Aquí, para entender un poco esa cadena de valor. Esa cadena de valor a partir de la investigación básica al mercado. Eso es extremadamente importante. O sea, cómo convertir ciencia en recursos y PIB. Eso no es tan simple. Sabemos que es un camino, porque siempre va a existir un camino y un valle de la muerte. Pero si nosotros, por ejemplo, juntamos ciencia que se genera dentro de nuestras universidades públicas y privadas, y nosotros nos juntamos lo más cercano con todo el consorcio industrial que está aquí, nos asistiendo, para que podamos pasar ese valle de la muerte con apoyo de políticas públicas como el que está ofreciendo el Ministerio de la Ciencia y Tecnología, podemos llegar, por ejemplo, a desarrollo de planos, de proyectos pilotos, de pruebas de concepto y poder generar productos que puedan impactar globalmente, ¿sí? María Camila muestra entonces cómo la importación y el impacto de empresas innovadoras van a tener claro, obviamente, que son empresas que tienen mucho más competitividad. Entonces, eso es extremadamente importante. Aquí nosotros tenemos un modelo, el modelo de comercialización americana, en que nosotros tenemos desde la investigación básica, las universidades, hechas con universidades, financiada por el Estado, ¿sí? A donde se generan invenciones, a donde se generan publicaciones, doctores, patentes, y se necesita entonces recorrer esos otros aspectos, prueba de concepto, desarrollo de investigación y desarrollo, producción de prototipos, prueba de relevancia, hacer que la tecnología tenga inclusive una capacidad de poder tener inversión. Y ahí sí se podría hacer un proceso de transferencia de tecnología para la industria que genere nuevas spin-off, que genere equities, royalties, que genere nuevos productos, se reinvierta y se haga un ciclo virtuoso. Es aquí entonces sería en ese ecosistema de innovación, que es lo que se necesita, inclusive ese sistema de innovación del Valle del Cauca, que es tan fuerte, que tiene ese impacto inclusive en la economía colombiana, la generación de conocimiento y hacer con que se pueda trabajar en esa investigación translacional, cómo salir de pruebas de concepto para pruebas de relevancia. Y pruebas de relevancia, ustedes ven que es lo que va a generar empleo, riqueza, comercialización, nuevos productos y obviamente riqueza, empleo y renta, básicamente. Aquí una nueva forma de ver lo que acabé de mostrar para ustedes y cómo podemos entonces traer esos dos mundos, un mundo de la universidad, el mundo de la industria, ¿sí? Cómo podemos entonces utilizar la comercialización y poder generar nuevos procesos, nuevos productos y tecnologías que puedan venir a generar nuevas riquezas, inclusive para el sistema colombiano. En otras palabras,
que podamos trabajar en esa economía mundial convergente, en que ese ciclo virtuoso se pueda generar conocimiento, investigación y desarrollo, procesos de patenteamiento, innovación, que son productos en el mercado, generación de riqueza y renta. Básicamente, esa era la introducción que quería compartir con ustedes y discutir inclusive cómo podemos hacer gestión estratégica, inclusive utilizando la propiedad intelectual y las patentes como una fuente de información tecnológica y generación de riqueza. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor Rubén Darío Sinisterra. Estas